del Espíritu Santo, pero fuerte, se siente así como decimos, se siente espesa la presencia de Dios. Y ese es el tipo de presencia que anhelamos tener, porque cuando tenemos esa presencia hasta ni las predicaciones ya ni nos sirven, porque empieza Dios a hacer cosas que ya ni predicadores se necesitan. Cuando llega la presencia de Dios, mucho, el Señor ya hace todo, ya nos podemos sentar a ver que lo haga. Pero aunque Él nos usa a nosotros, a los predicadores y a los pastores y a ustedes, hablamos el viernes fue, que hablamos de la cena y hablamos de todo esto que estuvimos acá algunos. Yo sé que Marta Uribe no pudo estar porque ella está trabajando ese día, pero algunas personas que estuvieron acá pudimos compartir y darnos cuenta de que Dios es precioso, de que Dios es un Dios de compañerismo, que Dios es un Dios que no solamente lo vemos serio, o sea, Él se relaciona con nosotros, Él se relaciona conmigo, Él es mi amigo. Así es como lo tenemos que mirar. Tú no estás solo, tú estás reacompañado. El Señor entiende tu debilidad, el Señor entiende tu soledad, el Señor entiende tus dolores, el Señor entiende nuestros traumas, el Señor entiende cada cosa que nosotros vivimos. Y yo quería hablar hoy, no siguiendo, voy a salir un poco del tema de la vez pasada. ¿Se acuerdan que estamos hablando del fruto? Estamos hablando del fruto del Espíritu, pero hoy es el día de la resurrección y vamos a hablar de la resurrección del hombre que tuvo todo el fruto. Amén. Y porque Él tuvo todo el fruto, nosotros podemos tener. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. La Biblia dice, acuérdense que estamos cantando, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en sus manos. Cuando es lindo eso, que Dios vive en nosotros y aunque el cuerpo se destruya, Él sigue viviendo en nosotros y nos vamos con Él. El cuerpo es un vaso de barro, dice la Biblia, es como un vaso de barro. Y dice que Dios ha puesto este tesoro en vaso de barro. ¿Y cuál es el tesoro que Él ha puesto? Su Hijo en nosotros. Su Hijo en nosotros. ¿Qué es lo que quiere ver Dios en nosotros? Su Hijo en nosotros. Él quiere ver a Jesús. Por eso cuando tú oras, el Señor, cuando tú eres un creyente que ama al Señor, tú cambias tu familia. Tú no sabes, hasta nosotros no sabemos el impacto que tiene uno ser creyente en el Señor y tener a Cristo adentro. Porque no sabemos hasta cuántas personas vamos a salvar por eso, ni siquiera ellos, nosotros no sabemos. Pero porque nosotros en Él tenemos una herencia ya. Mire, Abraham creyó en el Señor. ¿Y cuánta gente fue bendita por la semilla que fue sembrada en Abraham? Dice la Biblia que todas las naciones fueron bendecidos por la semilla que Dios puso en Abraham. Entonces vamos a hablar de un hecho que hizo el Espíritu Santo, el hecho por excelencia, y es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es de los hechos más grandes que hizo el Espíritu Santo, y es tremendo como Jesús, como Él vivió como hombre, pero nunca dejó de ser Dios, y Él se sometió al Padre, y aún cuando fue a los infiernos, porque dice la Biblia que Él descendió a los infiernos, ¿cierto? Y luego al tercer día resucitó, porque ¿dónde iban los muertos cuando morían? Iban y descendían. Dice la Biblia que descendían, y Él descendió a las partes más bajas de la tierra, y en las partes bajas de la tierra hay almas y había gente, y hay gente en este momento, porque lo vamos a ver más adelante, hay gente ya. La Biblia lo dice, vamos a mirar más adelante, hay gente en este momento. Y Jesús descendió, porque allá estaban las personas que habían creído en Él, que habían muerto creyendo en la esperanza del Mesías. Y Él fue y les habló. Los que estaban antes de cuando Noé, Él fue y les habló, porque esas personas no tuvieron oportunidad de conocer realmente a Dios. Y Él fue y les habló. Y dice que Él llevó cautiva la cautividad, los que estaban cautivos porque no podían ir al cielo a causa del pecado. Y dio a los hombres, al tercer día resucitó, se levantó, la muerte no lo pudo retener. La Biblia dice que quitó las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso cuando nosotros oramos por una persona que está poseída o endemoniada, el demonio tiene que obedecernos.
es porque Él nos dio el poder, las llaves, la autoridad que Él tiene, nos la dio a nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos a los demonios, cuando hablamos a las potestades, ellas deben obedecer. Ellas deben obedecer porque el poder que está en nosotros es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. A Jesús el diablo no lo pudo retener, Él llegó allá y empezó a predicar. Yo imagino al diablo tratando de hacer algo y Jesús llegó allá como una luz, como un trueno allá abajo. Y nadie pudo resistir que Él tomara los que habían muerto del Antiguo Testamento y el diablo no los podía retener, la muerte no los podía retener. Y Él se los llevó a ellos y allá. Amén. Y eso es tremendo. Y vemos el proceso y el poder del Espíritu Santo manifestándose en Jesús. Hablamos desde el principio que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, estuvo en la concepción, cuando en el vientre de María fue engendrada esa palabra que le dio el ángel Gabriel. Lucas 1, 34 al 35, no lo lean, les voy a dar referencias. Durante toda su vida comenzar el ministerio. Si ustedes quieren esta enseñanza yo se las paso, pero es porque es larga. Entonces, Lucas 2:52 dice que durante su vida, antes de comenzar el ministerio, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Eso estaba en Lucas 2:52, era porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en él como hombre. El Espíritu Santo también estaba bautizándolo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Mateo 3:13 al 17. El Espíritu Santo dirigió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el enemigo, poder resistir al enemigo y mostrarle al enemigo que ya el ministerio del Hijo de Dios comenzaba. Lucas 11:20. Luego, al ser crucificado, el Espíritu Santo le resucitó de entre los muertos. Y por último, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo sentó en lugares celestiales. Efesios 1, del 19 al 23 y Romanos 8:11. Esos versículos sí los pienso leer porque es la base de la predicación del día de hoy. Efesios 1 del 19 al 23. Efesios 1 del 19 al 23 dice, y mire esta palabra, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? ¿Qué hizo en Cristo la fuerza? El poder del Espíritu Santo, resucitándole de los muertos, y dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se lo dio? A la iglesia, a usted y a mí nos dio el poder, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando entendemos eso, cuando usted llega rompiendo potestades, rompiendo principados, rompiendo cadenas. Así tiene que llegar uno a donde va. Uno tiene que llegar a donde va, trayendo el reino de Dios a donde va. Que los que están ahí sepan que el reino de Dios está ahí. Usted tiene a Cristo, yo tengo a Cristo. El reino de Dios está ahí. El poder sobre los principados, sobre las potestades, fue otorgado a la iglesia por la resurrección. Y mire que la resurrección es importante, porque Él dice que el mismo poder que operó en Cristo lo resucitó de los muertos y lo sentó en lugares celestiales. Y ese poder está en nosotros, y ese poder son las llaves, y ese poder es la autoridad sobre la obra del diablo. Tenemos un poder tremendo. Muchas veces usted no sabe el poder que tiene, y creen que solamente el pastor o los predicadores. Por eso todos somos detrás, muchas veces cuando no hemos madurado en el Señor, detrás del hombre. Pero el poder fue puesto en nosotros, por Jesús. ¿Qué espera Jesús? Que tú hagas las mismas cosas y yo haga las mismas cosas que Él hizo en la tierra. Cuando tenga la oportunidad de orar por un enfermo, ore por él.
ore por él, en el nombre de Jesús, sé sano. Usted un endemoniado, en el nombre de Jesús te ato, tengo autoridad, Él me la dio a mí, porque la supereminente grandeza de su poder opera en mi vida también. Si Jesús nos resucitó, vana sería nuestra fe. Vamos a leer Romanos 8:11, que también habla de ese poder que Cristo nos dio. Romanos 8:11. Estos versículos, por ejemplo, cuando yo estoy ministrando liberación, al diablo le revuelca cuando usted le lee eso. Y la superinminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, también opera en mi vida. Y no, él no le gusta escuchar eso. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera en mi vida. Te vas de esta vida en el nombre de Jesús, porque el poder que operó en Cristo opera en mi vida y le dio poder sobre todo principado, sobre toda potestad. Es tremendo eso. Llegó allá al infierno, pero no llegó allá pidiéndole perdón al diablo. Aquí va entrando, llegó fue a llevarse a los que tenía que llevarse. Le quitó a los que estaban allá. Allá había gente abajo y todavía hay, y sigue yendo gente para allá. Cada día muchas de las personas que se mueren sin Cristo, y lo digo, van abajo, no suben a Dios, van abajo. Y todos los días caen personas allá, y todos los días suben otros arriba, los creyentes suben a estar con el Señor. Bueno, ¿qué dice Romanos 8:11? Si alguno lo tiene. Romanos 8:11. Sí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si ves, hablamos que el poder que levantó a Cristo de los muertos vive en Cristo y ahora vive en nosotros. Nosotros tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Por qué no lo vivimos muchas veces? Porque no lo vivimos, porque no lo creemos. Y usted cree que eso honra a Dios. No, a Dios honra cuando usted en fe se para y utiliza ese poder. Es como si usted tuviera un revólver con balas y usted no lo usa, porque no sabe que lo tiene. Pero eso fue lo que hizo Jesús. No solamente tenemos autoridad, sino que tenemos poder. Autoridad, les pongo este ejemplo, autoridad, que es la palabra griega ipsosia, es la autoridad que fuimos revestidos, es decir, al ser creyentes Él nos dio autoridad. Es como el policía que tiene el badge, que tiene la placa, y él la muestra y todos saben que es policía, y cuando usted ve un policía, a alguno le tiemblan las piernas, ¿cierto? Porque es la autoridad que él tiene. Pero por la autoridad dice, pare ese carro, y ese carro tiene que parar. Y venga y póngase al lado. Pero hay ocasiones que usted lo ve en la televisión, en Cops, lo obedecen. Entonces el policía, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Sacar el revólver y sacar el revólver. Eso es lo que pasa en el mundo también. Nosotros tenemos la autoridad. Y el diablo sabe. Entonces el diablo viene y no quiere obedecer. Entonces usted tiene que sacar ¿qué? El revólver. Tiene que sacar el revólver, que es la palabra y el poder de Dios, que es la espada. Y tiene que darle bala, darle espadazos. Pero si no leemos la Biblia y no la sabemos, ¿cómo vamos? tiene que usar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos levantamos y nosotros leemos la palabra de Dios, le estamos metiendo balas de revólver. Balas de 38 ahí, de fusil, mejor dicho, porque hay unas que parecen cohetes. Palabras de Dios, que el diablo no las puede aguantar. Entonces, cuando ustedes, porque no han estado en liberaciones, pero mi esposa ha estado en liberaciones conmigo, y uno le empieza a leer la Biblia al diablo, ay, eso no le gusta, chilla, llora, se paran en la cabeza, porque esa es, él sabe que tenemos la autoridad, y cuando le sacamos el arma, él ya dice, no, ya aquí perdí, pero tenemos que creerlo, el mismo Jesús que resucitó de los muertos vive en nosotros, amén. Amén. Entonces, vamos a leer en Lucas 21 del 27 al 33, Lucas 21. ¿Sí me entendieron lo que es la autoridad y el poder? Yes.
21 qué papá. Del Lucas 21 del 27 al 33. Entonces dice, mire esta palabra que el Señor dice. Este mismo Jesús que murió, que fue entregado, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre, dejó una tumba vacía, y esa tumba vacía la dejó hace 2000 años y todavía sigue vacía y seguirá vacía. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Ya esa tumba quedó vacía. Y el Señor vendrá, como lo dice ahí. ¿Cómo lo dice ahí? ¿Qué dice en el 27? Entonces verás al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Ese es el Cuando, ¿cuál vas? el 30. 29 va a la 30. Ah, bueno, dale. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos en el verano está ya cerca. Y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca del reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra es tremenda. O sea que Jesús resucitó y nosotros lo celebramos, pero Él dijo que iba a venir. Iba a venir en las nubes, y los cristianos muchas veces vivimos como si no fuera a venir. ¿Cómo? Yo vivo así como tranquilo, una vida cristiana mediocre, así, por encima. Y Jesús puede venir esta tarde. Y dice, ¿cómo dice que va a venir? Dice la Biblia, viene con poder. Él no viene así que, ay, me dejan venir. No, Él va a venir en las nubes y todo lo verá. Y cuando venga, entonces, cuando venga el arrebatamiento, usted se vaya. Y si se queda y le toca ver que venga, Él va a venir de otra manera. O sea, Él la primera vez vino como un siervo sufriente, pero Él viene en la segunda venida, es como rey a reinar sobre la tierra. Por el poder de su resurrección, Él ya no ve muerte. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? El mismo Jesús, hablando de ese poder, dice, lo verán con poder. Ya no lo vamos a ver igualito, como lo vimos de cierta manera como un cordero inmolado. No, Él ya viene como rey. 1:7 dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Esta palabra habla de la segunda venida, cuando Jesús venga en las nubes, y dice, y todo ojo le verá. Usted se imagina en Facebook, transmitiendo Facebook Live, todo el mundo ahí, todo ojo le verá, todo ojo le verá, CNN, todas las cadenas transmitiendo, llegó Jesucristo, por ahí le dice, todo ojo le verá, viniendo en las nubes, todo ojo le verá, y dice, y los que le traspasaron, ¿quiénes los que lo traspasaron? El mundo, los judíos, los que no creen, los que estén vivos en esa época van a ver, y dicen, ay, me quedé. No va a decir, ya vuelve rápido, ¿qué van a decir? Ay, no creímos en el Hijo de Dios, era verdad que Él era el camino, la verdad y la vida, era la verdad que Él es el Hijo de Dios, es la verdad, y dice, y le harán lamentaciones. Usted puede creer el dolor que va a sentir las personas, pero yo no sé cómo va a ser eso del todo, pero eso va a ser tremendo. Entonces en esta época el mundo celebra el sacrificio, ¿cierto? En esta época vemos todo eso que va a pasar, ¿cierto? Pero en esta época la gente celebra el sacrificio de Jesús. Es decir, que Jesús quitó el pecado, su obra expiatoria. Voy a dar referencias bíblicas, no las leamos. La obra expiatoria de Cristo, Juan 1:29. También celebramos la obra propiciatoria de Cristo. Es decir, que Dios pasó por alto la ira por el pecado. Primera de Juan 2:2. También vemos como tercero que Dios nos reconcilió con Jesús, con el mundo. Dios reconcilió el mundo a través de Jesucristo. Segunda de Corintios 5 del 18 al 20. Lo anterior
nos permite vivir una vida cristiana abundante. El trabajo de la resurrección de Jesucristo nos hace vivir una vida cristiana abundante. Cuando un cristiano no está viviendo una vida cristiana abundante, es una pena. Es una pena. Es una pena cuando el creyente no está viviendo una vida cristiana abundante, porque algo falta. Tú no estás llamado a vivir la vida, una vida que no sea abundante, porque Él la ganó por ti. Y dice la Biblia que hizo Dios con Cristo. ¿Dónde lo hizo sentar? Lugares celestiales. Y vamos a leer Efesios 2, del 5 al 7, y ustedes se van a dar cuenta de dónde estamos sentados nosotros. Efesios 2, del 5 al 7. Entonces, si Jesús fue sentado en lugares celestiales por el Espíritu Santo a la derecha del Padre, ¿dónde estamos sentados nosotros? Usted dice, yo estoy acá en la tierra, yo vivo acá en el 719 Sunny Pine Way, Marta vive en, ¿qué número? 85. Bueno, allá hay almuerzo hoy, mentira, no me molesta. Que hay fiesta, eso va a ser el otro domingo. El otro sábado. El otro sábado, ok. Y sabe que la verdad es que usted no está ahí. Su cuerpo está acá. Usted tiene alma, cuerpo y espíritu, pero en Dios, y Efesios 2, del 5 al 7 dice dónde estamos. ¿Qué dice? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y conjuntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, hay que creer la Biblia, no lo creemos. ¿Qué dice esta? Dice que Él nos resucitó. Está hablando de presente o pasado o futuro. Estamos mirando que ustedes lean ahí y lean la palabra nuevamente y miren y coja esa palabra y desmenúcela y mire lo que Él está diciendo, como realmente lo está diciendo. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, que esta palabra dio, ¿cómo está? El pasado, vida juntamente con Cristo. O sea que fuimos salvos, ¿por qué? Por gracia sois salvos. Y dice, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. ¿Usted ya resucitó? Sí. Él sabe que nuestro espíritu fue resucitado. Pero esto también quiere decir que Dios ya nos ve a nosotros resucitados. ¿Cuándo? Cuando resucitemos, si morimos en Cristo. Amén. Él ya nos ve a nosotros resucitados. Porque ya nosotros ya tenemos la victoria sobre la muerte. La muerte ya no puede enseñorearse de ti, ni puede enseñorearse de mí. Ya la muerte perdió. Ya nos perdió. Por eso dice la Biblia, y Él nos resucitó. Y dice, y nos hizo, ¿y qué palabra utiliza? Nos hizo, pasado, sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él no dice, si esto no fuera verdad, hubiera dicho la Biblia, y entonces Él nos hará sentar en lugares celestiales, entonces Él nos va a resucitar. Mire que no dice que nos va a resucitar en sí. Para Dios eso ya es nuestro, eso es una posesión que ya tenemos nosotros ahora. Amén. En esta tierra, acá, ya tú tienes esa posesión. Por eso la muerte, así la muerte mate tu cuerpo, así la muerte destruya tu cuerpo, no te destruya a ti, porque ya la muerte no tiene poder sobre ti. Amén. Ya la muerte podrá tener poder sobre este cuerpo, y este cuerpo morirá. Por eso cuando Julio Melgar oraron tantas personas por él, los hombres con los dones más comprobados de todo el mundo, oraron por él y pusieron manos, y Dios no lo quiso sanar, y se lo quiso llevar. Pero también lo sanó, porque No lo quiso sanar, es el cuerpo humano. Pero es que Dios también que muestra, Dios muestra que Él tiene, que Él, aunque su cuerpo muera, aunque Dios permita que tu cuerpo muera, pues porque Dios no impidió que Esteban fuera apedreado, porque Dios no impidió que Pedro fuera crucificado de cabezas, porque Dios no, podríamos preguntarnos eso, porque Dios no impide que un creyente sufra.
¿Por qué? Porque nosotros vivimos por Dios, pero también sufrimos por Dios. Es un privilegio. Sufrir por Él y vivir por Él. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos los flagelaron? En Hechos de los Apóstoles. Usted ve Hechos 4. Ya le voy a mostrar. Ay, sí. Mire, dice Hechos 5. Hechos 5 del 40 en adelante dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Y qué dice el 41? Ellos salieron ¿cómo? De la presencia. gozosos. Y ellos salieron. Sí, sigue, lea. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Yo me estaba preguntando eso, porque ellos en la Biblia todos eran gozosos cuando les pasaban esas cosas. Cualquiera dice, no, porque estaban participando en el sufrimiento de Cristo. Porque nosotros somos salvos por Jesús, pero no solamente lo bueno, sino que también recibimos lo que Él sufrió. Y eso traía un gozo del Espíritu en ellos, nadie lo puede entender. Cuando uno predica y se lo gozan y le dicen que usted es un bobo, que usted es un burro, que usted es un ignorante, y usted le dicen que lo tratan como un idiota hay veces, y no le hacen caso. Yo he visto gente que usted pasa y ni lo saluda porque usted es cristiano. Eso es sufrir afrenta. ¿Y qué debe haber en el corazón? Un gozo. Porque a Jesús le hicieron lo mismo, porque Él sufrió lo mismo, y nosotros padecemos con Él, porque con Él también somos resucitados. Amén. Amén. Con Él también vamos a resucitar. Padecer por Cristo es un privilegio también. Entonces lo que le pasó al hermano Julio Melgar, le pasó en el cuerpo, y padeció y sufrió como Cristo. El cuerpo de Cristo murió. ¿Por qué muere el cuerpo? Porque hay pecado en el cuerpo. Ya está condenado el pecado en la carne. El cuerpo no heredará el reino de Dios. Acuérdense que Dios nos tiene que dar un cuerpo distinto, nos va a transformar el cuerpo, nos da un cuerpo glorificado. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo no voy a poder predicar toda esta palabra, pero yo voy a avanzar. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 3:15? Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta herida en el calcañar del Mesías representa todo lo que sufrió previo y durante la crucifixión en el Calvario. Y la herida en la cabeza de Satanás representa la resurrección de Cristo de los muertos, pues no podía ser retenido por la muerte, y el ser exaltado por el Padre sobre todo principado, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y mira lo que es una verdad tremenda. Su humillación causó su exaltación, y su exaltación constituyó la humillación de Satanás. Jesús fue humillado por nosotros para que el Padre lo exaltara, y el Padre lo exaltó para humillar al diablo. El diablo fue humillado en la cruz. Esa fue la mayor humillación, fue la derrota, porque Él perdió a todos los creyentes. A todos los que creen ya no tienen poder. Él no tiene poder sobre nosotros. ¿Usted cree eso? Él no tiene poder. Si nosotros le damos poder a Él, es porque se lo damos, porque nosotros se lo damos. ¿Y cómo se lo damos? Se lo damos con nuestros pecados. Con nuestros pecados nosotros abrimos las puertas para que Él haga, pero Él no tiene ya poder. En Dios, Él solamente tiene el poder que tú le das. El que no tiene a Dios no puede zafarse de ese poder, porque está subyugado a Él. Es un esclavo en Egipto.
Egipto, acuérdense que simboliza el pecado, es un esclavo del pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque el que es esclavo de alguien se somete a la autoridad. Nosotros ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, nosotros estamos bajo la autoridad del Hijo de Dios. Tú no tienes por qué vivir en pecado, ya no tenemos por qué vivir en pecado. Si el diablo te tienta, tú tienes el poder para reprenderlo, acuérdese, tú tienes el revólver ahí y sacas y le metes 3 espadados, 3 tiros o como sea lo que usted tenga ahí. Pero no tiene por qué tener poder sobre su vida, no tiene por qué tener poder sobre su vida. Amén. Amén. Y créalo. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15 del 51? Y con esto acabo. 1 Corintios 15, vamos a leer este 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de Cristo de los muertos. Pero vamos a leer específicamente en este momento del versículo 51 al 58. Dice la Biblia, he aquí... Mire, esto es lo que nosotros sabemos. Y aquí os digo un misterio. 1 Corintios 16, del 51 al 58. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué dice? No todos dormiremos. No es que no todos van a dormir como Harley, que tiene que levantarse cada 2 horas, ¿cierto? No, no es así. Que no todos no van a poder dormir, no. Es, lo que está diciendo la Biblia es que no todos van a morir. No todos van a morir en la Biblia, no todos van a morir. Y ese dormiremos, vuelvo a decirlo de otra manera, dormiremos quiere decir que el que se muere a este mundo, pero ya despierta en el cielo. Amén. O sea, acá está dormido para el mundo, está dormido para, ya no sabe qué pasa acá. Si usted se muere, usted se va con el Señor, ya usted para el mundo, usted no sabe qué pasó acá. Si se cayó, si se murió todo el mundo, si quedaron vivos, si tienen plata y ganaron el baloto, el loto, ¿cómo es que Florida Loto? Ya usted no sabe nada de eso. Y no me invitaron, vea, cuando me fui para el cielo y no me tocó el Florida Bowl, que ganaron. No, ya no le tocó, ya usted está dormido para los que están acá, que Homestead, ya la IRS no lo puede perseguir. Ya nada de eso lo puede perseguir. Ya usted está, el ICE ya no puede con usted. En Colombia la DIAN, ya la DIAN no lo va a poder perseguir. ¿Cómo es que esa cosa cuando uno, el tatacrédito, ya no lo puede? Tatacrédito, que es cuando en Colombia cuando uno no paga las cuentas, lo meten en una lista de tatacrédito, ya no lo van a poder encontrar. Ya usted está dormido para eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Estamos dormidos para eso, ya no estamos para eso. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Pero todos seremos transformados, diga transformados. Transformados, esa palabra es importante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice, los muertos serán ¿qué? Resucitados y incorruptibles. Incorruptibles, con un cuerpo nuevo. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo también. Pero ¿qué dice la Biblia? Acuérdense que lo leímos antes, Dios nos resucitó ya. Dios ya nos resucitó porque Dios no vive Dios no está limitado por el tiempo. Dios está por sobre el tiempo. O sea, ya Dios sabe que tú vas a resucitar. Amén. Y por eso tú debes creerlo, que tú vas a resucitar. Y por eso tienes que vivir como si vas a resucitar. Y si vas a resucitar, no puedes vivir en pecado. ¿Cierto que no? Si vas a resucitar, porque si vives en pecado, no te van a resucitar. Vas a resucitar con los otros. Porque todos van a resucitar, pero no todos van a resucitar al mismo tiempo. Estos son creyentes de Jesús, que van a resucitar con cuerpos incorruptibles. Y dice, y nosotros seremos transformados. ¿Qué pensaba Pablo? Pablo pensaba que él iba a tocar ver el arrebatamiento. Los que estén vivos van a ser transformados con un cuerpo incorruptible igualmente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra que está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto es lo que le dice Julio Melgar a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aunque el cuerpo se muera, Jesús ya venció la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, porque por el pecado todo el cuerpo de todos
tiene que morir este cuerpo por causa del pecado, tiene que morir. Y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Que está diciendo es, si vas a resucitar, ¿por qué vives perdiendo el tiempo en pecados? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué envidiamos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué robamos? ¿Por qué hacemos cosas que nos van a evitar ser resucitados? Si vamos a resucitar y ya Dios nos vio resucitados, tenemos que vivir como dignos de eso, como que vamos, si tú sabes que ya vas a ser resucitado, entonces sabes que Dios no te va a resucitar si no andas como debes andar. Debemos andar porque ya estamos resucitados en Cristo. Es decir, si tomas la posesión de lo que es y crees en lo que Dios, es lo que dice la Biblia, es que esto en nuestras mentes nos va a ayudar a no pecar. ¿Sí me entiende? Esto en nuestras mentes nos va a ayudar a no pecar. Cuando vas a pecar y dices, pues que yo no puedo por qué hacer esto si yo voy a resucitar. Si yo estoy entre los escogidos, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿por qué? ¿Por qué? No, yo no tengo que someterme al pecado, yo no tengo que hacer lo que el pecado le da la gana que yo haga, o lo que quiera que yo haga. Yo ya no tengo que vivir para el pecado, yo no tengo que vivir haciendo lo malo, yo ya soy parecido a Jesús. Yo ya fui sentado en lugares celestiales. Cuando yo hablo, Cristo me oye, el Padre me oye, lo que yo pido, el Señor me oye, el Señor me cuida, el Señor me escucha. Y si el cuerpo se enferma y se muere, no se preocupen, que si Dios no les sana el cuerpo, no se preocupen, porque es que el cuerpo va a ser transformado. El cuerpo Julio Vergara, que tenía cáncer en el páncreas, va a ser transformado, ya está resucitado. En la mente de Dios, Él ya resucitó, ya tiene un cuerpo nuevo. Dios ya tiene un cuerpo nuevo para Él. Cuando venga Cristo en la segunda venida, Él va a tener un cuerpo mejor que el que tenía antes. Transformado, glorificado. Tú y yo vamos a tener un cuerpo transformado y glorificado. Entonces ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Entonces, el versículo 4 de 1 Corintios 5 dice, porque primeramente os he enseñado, empieza desde el 3, 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cierto? Ese es el hecho, Cristo murió, pero no solamente murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y apareció a Cefas, después a los 12, después a 500 personas, y muchos viven y muchos duermen. Después apareció Jacobo, después a los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahora son muchos que Ahora en este momento, en este tiempo, vemos que apóstol es todo el mundo es apóstol, y si no le dicen apóstoles se enojan. Tiene que ser apóstol. Y usted le dice pastor, ya ser pastor es un puestecito muy bajo. Y dice Pablo que él ni siquiera se consideraba apóstol. Él dice, ni yo mismo me consideraba apóstol, pero ahora si usted no le dice apóstol, no le vienen a la iglesia. Entonces, es lo que estoy diciendo yo, eso no es de Dios, ¿sí me entiendes? Porque o sea yo en ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van en nuestra predicación, van en nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios resucitó a Cristo, al cual si no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van en vuestra fe, dice Pablo otra vez. Y estáis en vuestros pecados. Es decir, que el hecho de que Cristo haya resucitado es lo que nos da es que está completa la obra redentora. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces Cristo sería un mártir como cualquier otro. Sería como Mahoma, sería como Buda, sería como cualquiera. ¿Pero por qué Él resucitó? Porque la tumba está vacía. Entonces es efectivo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así, Jesús fue el primero en resucitar. Los que le seguimos serán los creyentes en Cristo, que mueran antes del arrebatamiento de la iglesia.
La muerte del cuerpo será solo un hecho circunstancial. Y como Cristo, solo una herida en el talón. Pues el que muere con Cristo duerme para este mundo, pero está vivo para Dios. Amén. 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 ¿Qué quiere decir? Que la muerte va a ser una pequeña herida en el talón que también nos van a hacer a nosotros. ¿Por qué? Porque participamos de todo lo que Cristo. ¿Qué dice Génesis 3:15, lo que leímos ahorita? El diablo le herirá en el talón, que es el calcañar, pero Cristo le hirió la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la crucifixión de Cristo fue como una herida en el talón que el diablo hizo contra Jesús. Pero cuando Jesús murió, le pegó en la cabeza certeramente, y por eso no tiene poder sobre nosotros. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias por esta palabra preciosa, grande y hermosa que nos has dado, Señor, porque tu nombre es honrado y es glorificado, Señor. Y eso es lo que queremos, que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor. Ningún hombre en esta tierra puede llevarse la gloria, porque nosotros somos frágiles en nuestros cuerpos, Señor. Y si no fuera por el poder tuyo en nosotros, Señor, no tendríamos ni forma de pararnos de la cama todos los días, Señor. Si no fuera por tu misericordia, Señor, no podríamos ir a trabajar, Señor. Si no fuera por tu gracia, no tendrías tu casa, no tendrías tu carro, no tendrías tu esposo, no tendrías tu esposa, no tendrías tus hijos, no tendrías nada si no fuera porque Él tiene tanta misericordia y amor por ti y te ama y te quiere ver bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esa crucifixión, esa resurrección y esa exaltación que fue hecha contigo, Señor, es nuestra victoria. En ti ya somos victoriosos. Aleluya. Amén. En ti somos victoriosos. Dígale, Señor, en ti soy victorioso. Mi cuerpo va a ser transformado totalmente, pero mi espíritu ya fue transformado, ya fui resucitado. Mi espíritu vive en lugares celestiales sentado contigo, Señor. Lo que tú ves yo lo puedo ver, tus palabras las puedo oír. Señor, gracias. Gracias, si te he fallado, perdóname, Dios, pero hoy me comprometo a andar bien contigo. Hoy me comprometo a cambiar, hoy me comprometo a vivir como un cristiano verdadero, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias. A los que están en Facebook, bendiciones, Dios me los bendiga. El Señor los bendiga y sean llenos del Espíritu Santo. Y démosle un aplauso al Señor. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días o el jueves. Amén. Amén. Bendiciones. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Qué bendición. Martica, feliz cumpleaños.